Tú eres digno de abrir los sellos, los sellos, Señor. Oiga, hermano, de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu sangre, me has salvado, porque fuiste inmolado, inmolado con tu poder, te has levantado, gloria a Oh, sí, Señor. Oh, gracias, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Con esa reverencia, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias porque nos das esta nueva oportunidad donde podemos acercarnos, Señor, hasta el trono de tu gracia, reconociendo, Señor, que tu misericordia es especial a favor de nuestra vida. Padre, aquí estamos porque tu voluntad es sumamente especial a favor de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que todo lo que haces, lo haces de una manera perfecta, Señor. Gracias porque estamos en este lugar, nos das la oportunidad, nos das el privilegio de poder exaltar y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, asimismo queremos suplicarle, Señor, una vez más por aquellos que están, Señor, en los centros penitenciarios. Ahí están esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, Señor. Padre, en esos momentos difíciles, recluidos, privados de su libertad. Sabemos, Señor, que es una situación difícil para ellos, pero rogamos que extiendas tus manos, que traigas, Señor, consuelo, fortaleza, ayuda, Señor, y que tengas, Padre, misericordia de cada uno de ellos, Señor. Por favor, en tu infinita bondad, Señor, sé tú con ellos, por favor, igual que con sus familiares también. Pedimos por ellos, Señor, que les proveas, sufragues sus necesidades, que tengas misericordia de sus cónyuges, de sus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, asimismo los que están en los centros hospitalarios, Señor, ahí hay personas, Señor, debatiéndose entre la vida y la muerte. Pedimos también, Señor, que extiendas tus manos. Tu palabra dice que por tus heridas ya fuimos nosotros curados. En esa promesa nos aferramos, Señor, y confiamos que tú harás esa obra de sanidad, esa obra, Señor, poderosa a favor de esos cuerpos. En el nombre de Jesús, los que están en sus casas también, que están enfermos, Señor, sé tú con ellos, Padre. Y los que estamos en este lugar, también, Señor, pedimos misericordia. El que esté enfermo, Señor, sánalo. Quita toda dolencia, quita todo aquello que interrumpe la salud. Te lo rogamos, Dios. Quita todo malestar, quita todo aquello, Señor, que está interfiriendo, Señor, la estabilidad de su salud. Padre, lo rogamos por ese nombre que es sobre todo nombre. El que viene con problemas, Señor, ayúdale. Resuélveselos, Padre, problemas familiares, problemas conyugales, problemas con los hijos. Señor, por favor, atiende, Señor, nuestra súplica y trae una respuesta favorable, Señor. Y ahora, Padre Santo, que nos disponemos a leer su palabra, rogamos, Dios, que ella nos pueda enseñar, nos pueda edificar,
nos consuele, nos aliente y sobre todo, Padre, nos ubique en el centro de su santa y bendita voluntad. Que su palabra sea ese bálsamo que necesita nuestra vida y ese aliciente que necesita nuestra alma, Señor. Por favor, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a abrir la escritura y la hacemos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Dice el capítulo 1, versículo número 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos, hemos leído estos dos versículos porque queremos, con la ayuda del Señor, tratar de estudiar lo que es esta carta y de esa manera ir teniendo un criterio, un concepto totalmente claro acerca de lo que dice la palabra del Señor. Y es a manera de una introducción. Vamos a tratar la manera de hacer una introducción. La carta esta a los Corintios, que por cierto titulada como segunda carta o segunda epístola, el propósito de esta carta, porque todas las cartas, todos los libros tienen un propósito por el cual fueron escritos. En este caso, el propósito de la carta es confirmar el ministerio de Pablo y sobre todo consolidar su autoridad como apóstol. Ese es el propósito de la carta. Y Pablo lo que quiere es confirmar su ministerio como tal, consolidar su autoridad como apóstol, pero también refutar a los falsos maestros que había en Corinto. Enseñar a los creyentes cómo entender y responder al sufrimiento. Eso es de alguna manera la intención o el propósito de la carta. Lo repito, es confirmar sobre todo el ministerio de Pablo y así también consolidar su autoridad como apóstol y también refutar a los falsos maestros que todavía se encuentran dentro de la iglesia allí en Corinto. Y también la intención y el propósito de la carta es entender. Trata la manera del apóstol, el hecho de entender y poder responder al sufrimiento, ¿verdad? El poder entender el sufrimiento, poderlo entender y no solamente entender, sino responder a ello. Ese es el propósito por la cual Pablo escribe esta carta. La carta se cree que fue escrita o enviada allí por el año 55, 56 o 57 después de Cristo. Ahí fue el tiempo o la fecha en la cual fue redactada, fue escrita, ¿verdad? Y esto es a manera de un aproximado que fue
escrita a esa fecha. Y la escribe desde la antigua Macedonia. Ahí estaba. Donde Macedonia, usted sabe que hay varias ciudades. Entre ellas, ahí estaba Filipo, que se cree que allí estaba el apóstol Pablo, en Filipo. Y si usted recuerda, cuando estudiamos la primera carta, dice que el apóstol estaba en Éfeso. Desde Éfeso fue que escribe la primera carta a los Corintios. Ahora encontramos entonces al apóstol en el área de Macedonia y de una manera más certero en Filipos. Entonces, Pablo luchaba constantemente con aquellos que habrían de descarriar al pueblo de Dios. Siempre la intención de Pablo en todas sus intervenciones, en todo lo que él hacía, a la hora de predicar, a la hora de enviar cartas, a la hora de poder enfrentar cualquier situación, él lo hacía de una manera constante, una lucha contra aquellas personas que querían hacerle daño o descarriar al pueblo de Dios. Y este hombre consagró su vida para poder difundir las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Él tuvo esa inclinación, ese deseo, esa pasión para poder anunciar el mensaje de salvación, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Y no solamente eso, porque la intención de él era dar a conocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador de los seres humanos. Pero no solamente eso, sino que también él había en su deseo, en su pasión, estar pendiente. Y por eso tenía una lucha así muy constante con aquellas personas que trataban la manera de perjudicar, tratar la manera de destruir, tratar la manera de alejar o apartar a aquellos recién convertidos. Y no solamente los recién convertidos, sino los que ya tenían mucho tiempo de haber aceptado al Señor. O sea, la intención de él era no solamente anunciar, pero aquellos que se convertían, él tenía ese deseo, esa pasión de poder cuidar. Y cuando cuidaba a las personas, él luchaba constantemente con aquellos que querían hacerle daño a la obra de Dios, a la iglesia de Dios, aquellos que ahora eran parte de la iglesia. Entonces él consagró su vida haciendo una labor certera, una labor con una definición y con una decisión que él sabía, lo cual nosotros tenemos que saber o tener bien en claro, hermanos, que el evangelio es el mensaje de buenas nuevas, que el centro del evangelio, el centro del mensaje es el Señor Jesucristo y es la base de la salvación. Eso todo lo tenemos que saber, tener esa seguridad, tener esa certeza, tener esa convicción, que el mensaje que anunciamos es mensaje de vida, de salvación. Es un mensaje que trae gratificación y satisfacción a todo aquel que es alcanzado por esa misericordia. Pero no solamente eso, repito, Pablo en su vida, en su deseo, en su entrega, en su pasión, él estaba dispuesto a luchar constantemente con aquellos que se atrevían a interrumpir la vida de aquel que había venido a los pies del Señor. La iglesia de Corinto era una iglesia débil, rodeada de idolatría e inmoralidad. Sus miembros batallaban con su fe y su estilo de vida. Era una constante lucha. Porque ya lo mencionamos, esta ciudad de Corinto era una ciudad donde la maldad, el pecado, la idolatría, la inmoralidad sexual estaba a flor de piel. Estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, para el creyente, para el cristiano, no era fácil. Porque la influencia era fuerte, la influencia era tal. Y cada uno de ellos luchaba por mantenerse, luchaba por mantenerse con esa fe.
luchaba con su estilo de vida. Eso es algo igual hoy en día. Si usted se da cuenta, pareciera que las cosas no han cambiado. Es más, han empeorado. Han empeorado de tal manera que uno se da cuenta que la maldad está más cerca de uno. El pecado está más, más fácil ofrecido. Entonces, es una lucha. Y por eso hay luchas. Y usted sabe que las luchas se producen primeramente en la parte interna, en el corazón. Las luchas ahí están en el pensamiento. Es una lucha continua, es una lucha diaria, consecutiva. Es una lucha que está en los pensamientos, lo que va maquinando el corazón. Entonces es una lucha por la fe, por mantenerse y tener un estilo de vida que verdaderamente pueda evidenciar que verdaderamente somos nueva criatura. El ser creyente no es fácil. No es fácil. Es algo difícil. Así estaban los corintios. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? Mediante visitas personales, mediante cartas, Pablo intentó instruirlos en la fe, resolver sus conflictos y algunos de sus problemas. Esa era la intención. Resolver sus conflictos, resolver sus problemas. Eso es lo que trató de hacer. Entonces, la primera carta a los corintios es una carta donde fue escrita para tratar asuntos morales específicos. Si usted se acuerda, cuando estudiamos primera carta, ahí habían situaciones muy específicas. Por ejemplo, el hombre aquel incestuoso, que practicaba aquella relación con su madrastra. Era algo evidente. Era algo que allí se estaba practicando. Entonces, por eso es que fue que una de las preguntas que le hicieron a Pablo y la respuesta se las daba en la primera carta. Con esos conflictos, con esos problemas de asuntos morales específicos. Y contestar a preguntas de sexo, preguntas del matrimonio, preguntas de las conciencias sensibles. ¿Se acuerda que Pablo dio una explicación acerca del matrimonio, acerca de la sexualidad, acerca de la necesidad que explicó que Dios nos ha hecho como seres con impulsos fuertes sexuales? Dio una explicación. ¿Verdad? Que era necesario poderse casar la persona. En vez de estarse quemando, es mejor casarse, ¿verdad? O aquellas conciencias sensibles, ¿verdad? Que de repente decía, oiga, mire, fíjese que es pecado comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces tuvo que responder. Siempre hubo una respuesta. Entonces, en toda la carta, en la primera carta a los corintios, entonces fue bien diseñada. Porque allí dio los consejos, allí dio las sugerencias de todas aquellas preguntas que le hicieron. Él dio una respuesta, que para él aquellas respuestas algo hicieron. Y en verdad, muchos de ellos, la mayoría de ellos, recibió el consejo, acató el consejo, trataron de vivir conforme a las enseñanzas, conforme a lo establecido que Pablo les había mencionado. En su mayoría, ellos acataron, ellos recibieron la respuesta a sus incógnitas, la respuesta a sus preguntas, la recibieron. Y no solamente la recibieron, muchos de ellos la recibieron y empezaron a practicar. Porque esa es la vida del creyente. Hay estilo de vida en el creyente, que hay cosas que se vuelve necesario poderlas saber, o que haya una explicación con respecto a aquello. Pero ya cuando se tiene una explicación y se tiene una respuesta, ahora uno tiene que continuar haciendo las cosas de la mejor manera.
Y eso es lo que trató Pablo en la primera carta. Hacerles ver, hacerles entender. Y que en su mayoría recibieron bien la carta. Pareciera que las cosas aquellas de dudas, de que si comían carne o no comían carne, y que de aquel que estaba ahí con deseos, con impulsos sexuales, y todo eso lo entendieron. Entonces vea, el ambiente de esta iglesia estaban aprendiendo. Pero hay un problema. Y el problema es que habían falsos maestros. Habían personas falsas que públicamente ponían en duda la autoridad de Pablo y lo calumniaban. Las personas que estaban allí, la mayoría estaba aprendiendo. Fíjese, y esta es la misma tónica. Estaban aprendiendo todos. De repente allí estaban los falsos maestros, aquellos que iban en contra de las enseñanzas de Pablo. ¿Y qué es lo que pretendían? Estos falsos empezaban a decir, no, ese Pablo ni apóstoles. Ese Pablo no es nadie. Y empezaban a poner en duda la autoridad de Pablo. Entre la gente, entre los hermanos, allá andaba uno. Y ese uno empezaba a conquistar. Y empezaba a decir, no hombre, si ese Pablo no es nadie, hombre. No hombre, ese no es nadie. Ese habla fuerte en sus cartas. Pero presencialmente, no hombre, es un hombre débil. Ese es débil, ¿no? O sea, no es nadie. Esa es la misma tónica que ha usado el enemigo siempre en las congregaciones. ¿Qué es lo que empieza a hacer aquellos que quieren dañar la obra de Dios? Apuntarle a la cabeza. Entre los corintios habían personas muy sanas que ya estaban aprendiendo. Pero había un grupo que andaba desacreditando a Pablo. Decía, no, si ese no tiene autoridad, si ese ni apóstol es. Entonces Pablo simplemente, después de todo esto, se ve en la necesidad de escribir la segunda carta. Y entonces en esta segunda carta escribe para poder defender su posición y denunciar a los que distorsionaban la verdad. Esa es la intención. La intención es alertar. Alienta a los hermanos de Corintios y les dice, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Pablo alentó a los creyentes a que siguieran firmes en la verdad. Esa es la intención de la carta. Que siguieran firmes en la verdad del mensaje de salvación. ¿Y qué dijimos? Que el centro del mensaje de salvación, ¿quién es? Es Cristo. Es el Señor Jesús. Ese es el centro del mensaje de salvación. Esa es la verdad. El mismo Señor Jesucristo lo expresó y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy. Él lo dijo. Él es la verdad. Entonces el centro, repito, del mensaje de salvación es la persona de Jesucristo. Y por medio de Cristo, entonces presentó una irrebatible defensa de sí mismo, cómo seguir a Jesús.
Él dijo: yo soy seguidor de Jesús, soy un auténtico apóstol y les recuerdo del amor que les había demostrado al darles orientaciones espirituales sin recibir nada a cambio. Por eso él dice el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, Dios lo había llamado, Dios lo había puesto, Dios lo había instituido. Y eso que Dios lo había instituido es porque era una verdad. Y es de la verdad que quiere entonces mencionar. Entonces su motivación era refutar aquellas acusaciones de los falsos maestros y denunciar su mala influencia espiritual. Eso es lo que quería. Era el hecho de contrarrestar, refutar la mala influencia que aquellos estaban haciendo. Oye, hermano, esto es importantísimo. Todo aquello que no sea verdad, todo aquello que no honre a Dios, todo aquello que verdaderamente se le quite la mirada al centro, al blanco perfecto que es Cristo, entonces deja de ser verdad. Y usted sabe que en todos los tiempos habrán personas de las cuales no son de afuera. Muchas veces dentro de las congregaciones. Por eso es que Corinto, ahí estaban. La mayoría estaba entendiendo, la mayoría estaba como aprendiendo ya. Pero ahí habían falsos maestros que empezaron a hablarle de otras cosas. Los judaizantes entraron y ahí estaban. Y querían malinformar. Querían hacer las cosas totalmente diferentes, difamando a Pablo. Entonces Pablo también animó a cumplir con el compromiso de ayudar a los creyentes necesitados en Jerusalén. Eso lo hizo cuando motivó a la primera carta. Les estaba enseñando todo el ambiente. Y de todo ese ambiente ahí estaba. Entonces, oiga, también relató la forma de que otros creyentes participaban y participaron. ¿De qué? Participaron de poder ayudar a aquellos necesitados. Ese es el estilo de vida que tenían que tener. Entonces Pablo permaneció en Éfeso por unos 3 años. Y de ahí, en esos 3 años, ahí fue donde escribió la primera carta. Y se la manda a ellos. ¿Para qué? Porque él no podía ir a Corinto. No podía ir. ¿Por qué no podía ir? Porque en el lugar donde estaba, ahí en Éfeso, él lo expresó y le dijo: mire, se me ha abierto una puerta. Es una puerta de bendición para poder anunciar el evangelio. Y para él, aquellos que ya se habían convertido, aquellos que ya estaban dentro del redil, pues ahí estaban. A través de la carta les estaba instruyendo. Pero él dice: no, hombre, si la bendición ha sido grande, hay una puerta abierta de una bendición extremadamente grande. No pudo ir a Corinto. Entonces manda la carta, la primera carta. Entonces él habría querido ir, pero como estaba embebido, su deseo, su pasión, simplemente anunciar el evangelio. Entonces la carta, esa primera, repito, resolvió algunos detalles. Algunos iban avanzando, pero allí estaban los falsos maestros. Entonces él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vea la presentación que está haciendo. Luego Pablo y Timoteo, después de estar ahí en Éfeso,
no fueron a Corinto, sino que se van para Filipo. Y estando en Filipo, dice entonces ahí que ellos llegaron a Filipo, entonces ahí empezó a escribir. Como él no pudo ir, mandó a Tito. Mandó a Tito. ¿A qué lo mandó? A corroborar si aquellos habían de alguna manera acatado lo que él les había escrito en la primera carta. A eso lo mandó a Tito. Y por eso es que vamos a ver, vimos que Tito llegó allá en la primera carta. Llegó a corroborar, a ver si aquellos verdaderamente estaban en esa condición de estar practicando lo que él les había mandado, lo que él les había enseñado. Algunos comentaristas mencionan que no hay algo muy certero, pero tomando en cuenta la conducta o la actitud, dicen que uno de los mayores o el líder de los opositores, el líder que difamaba a Pablo con otro grupo de personas, dice los comentaristas que esa persona, el que provocaba las controversias, las habladurías, las difamaciones, los señalamientos y el desprestigio de Pablo, algunos dicen que era aquel que vivía con su madrastra. Y usted sabe que Pablo dijo, oiga, eso no puede ser así. ¿Por qué lo tienen ahí? Reconvénganle. Hable con él. Y si él no entiende, entonces expúlsenlo. Échenlo. Y eso sucedió. Lo expulsaron porque quería seguir en la misma condición que estaba. Entonces dicen los comentaristas que ese personaje era el líder que estaba difamando a Pablo, que estaba menospreciando a Pablo, que decía, ese ni es apóstol. Ese se cree grande, se cree fuerte, se cree, pero ese en las cartas que manda, en las cartas que escribe, ahí se siente, pero en persona no, dice. ¿Y a usted le suena que puede pasar eso? ¿Cree usted que puede una persona que ha sido intervenida por su maldad, por su pecado, cree que puede tener esas intenciones con alguien? ¿Sí o no? Se la voy a poner más fácil, ¿va? Si a uno de nosotros nos cuestionan por un mal proceder, por un pecado, y no quiere reconocer, ¿qué hace esa persona? Cuando no reconoce, pero están diciendo, sí, sí. Entonces, si no entiende, que se vaya. Esa persona con toda la carga, con toda la verdad y con todo el recibimiento, ¿cree usted que va a hablar bien de Pablo? ¿Sí o no? Nadie. Y eso es típico. Eso es típico. Entonces, los comentaristas dicen que es posible que él era el que, iba a decir una palabra que es una palabra autóctona, pero lo voy a decir de esta manera. Él era el que puyaba, motivaba y andaba diciendo, ese Pablo ni apóstol es. Pero ¿quién era el del problema? Él.
Y esto es una historia que se repite. Y el problema es que siempre hay gente que cree. Siempre. Siempre hay gente que cree. Para irle dando por lo menos una idea, para ahí, si ustedes me ayudan, me avisan también. Vea lo que dice el capítulo número 10, creo que está. Y aquí mismo de 2 de Corintios. Dice el versículo 7. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considérese esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. Pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes. Pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de lo que somos por escrito estando ausentes. Lo seremos con hechos estando presentes. Lo que estaba mencionando, decía, no, sí, es que ese Pablo, no, la verdad que para nada. Entonces, ese hombre en particular, que era el líder de la oposición, él levantó un grupito de una minoría y decía, no, si es que ese por gusto, no tiene nada, es débil. Entonces Pablo manda a Tito, ¿verdad? Él y Timoteo se van para Filipos. Ahí en Filipos entonces empieza a escribir. Pero Tito le trajo buenas noticias, porque los corintios habían obedecido lo que Pablo les había aconsejado en hacer en la primera carta. Eso le llenó de satisfacción. Le llenó de alguna manera de alegría. Porque pues él le había mandado la carta con la respuesta a todas las preguntas que ellos de alguna manera le habían hecho. Entonces, él esperaba una reacción de ellos. Llega Tito, corrobora el ambiente, se da cuenta que ellos estaban atendiendo el consejo. Eso de alguna manera llegó a poder animar. Vean lo que dice el capítulo 2 de aquí mismo. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero para poder tener una idea. En el capítulo 2 de aquí de la 2 de Corintios dice así. Dice el versículo 3. Y esto mismo escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Esto lo he escrito, dice, no para meterlos en tristeza a ustedes. Hay tristeza en mi corazón, pero quiero escribirles y quiero demostrarles, lo cual ya se lo demostré. Se lo demostré con hechos.
que verdaderamente los amo. Todas aquellas cosas, repito, que son la verdad y pueden transmitirse y expresarse, todo eso, como decía uno de los versículos de la primera carta, haced todo con amor. Pablo no solamente pedía y exigía, sino que Pablo también lo hacía. Todas las cosas las hacía por amor. Y eso es lo que ha tratado y va a tratar durante todo este espacio. Entonces, en Filipo, Pablo escribió la segunda carta a los corintios. Él estaba en la incertidumbre. Él escribió la primera, pero no sabía qué reacción habían tenido aquellos. Ahora Batito corrobora la situación, el ambiente, viene de regreso, le dice: Pablo, no hombre, si la mayoría está atendiendo el consejo que tú diste. Pablo, están motivados los hermanos en Corinto, están motivados, van aprendiendo, van creciendo, van caminando. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay falsos maestros. ¿Hay falsos maestros? Sí, hay falsos maestros. Entonces, ahí es donde se sentó Pablo. Y ahora el propósito va a ser ese: ratificar su apostolado, ratificar su autoridad como tal. Por eso él les escribe: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ese es el inicio que le dices. Está ratificando, está poniendo como la parte verdadera, la fuerza. Está diciendo: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Porque Tito le dijo: hay problemas. Hay gente que anda hablando mal de ti. Hay gente que está influenciando. Hay gente que está desanimando. Por eso uno tiene que tener cuidado, hermanos. Ya lo dije en varias oportunidades. El diablo no necesita estar en los lugares donde están tomando. Él no necesita estar en los nightclubs. El diablo no necesita estar en aquellas partes donde hay Sodoma y Gomorra, hay drogas, hay pecado, hay sexo. Él no necesita estar. Él va a tratar de estar en lugares como este. ¿Y qué es lo que pretende? Parar y destruir el avance de la obra de Dios. ¿Y cómo lo hace? De una manera sutil, sagaz. ¿Cómo? Usted no lo va a ver ahí como la gente lo describe, ¿va? No lo va a ver de rojo, con cachos, con tridente, con cola y las patas como casco de burro. No lo va a ver así. ¿Cómo se presenta? Como ángel de luz. A través de una mala influencia. ¿Qué es lo que pretende el enemigo? Lo que pretende primero es desanimarnos. Con palabras, las oye, le bajan al corazón y empieza a maquinar. ¿Y quiénes son? Son fáciles de identificar. Son fáciles de poder identificar. Todo aquel que habla mal de la obra de Dios. Y todo aquel que está ahí con su influencia mala, ¿qué pretende? Lo que pretende el enemigo es que ya no nos congreguemos. Ese es el primer paso. A través de la influencia, a través de
de las malas conversaciones, a través de las malas palabras. Y no me refiero a las malas palabras ociosas, me refiero a aquellas palabras que vayan en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de su obra, en contra de sus hijos y de sus hijas. Todo aquel que habla mal es una evidencia. ¿Y qué pretende? Lo que pretende es que no se congregue. Que no se congregue. Y palabras sencillas, y son las mismas que utilizan. Punto de partida, y como que esa es la parte débil de los seres humanos, la parte débil del creyente, del cristiano. Lo primero que le menciona es el dinero. Allí hay mucho dinero. Si a cada rato piden dinero. ¿Y por qué vas ahí? Mira, ¿y por qué tanto tiempo viajas para llegar a un culto? Si aquí a la vuelta de la esquina, aquí hay una iglesia. ¿Qué es lo que pretende? Desanimarlo. Y todas las personas, y cuando están desanimadas, ahora es un instrumento para poder motivar a otros o desmotivar a otros. Desmotivar. Eso hablando en un sentido. Hablemos en el otro sentido. Los falsos maestros. Aquellos que no hablan de lo que dice la Biblia, sino que hablan de ellos. Que se creen iluminados, que se creen que lo que ellos dicen, así es. Es que aquí yo mando y yo digo lo que digo y se va a hacer lo que yo digo. Perdidos totalmente. Son malos maestros, son falsos maestros. Que no hablan de la palabra. No hablan del centro de la salvación. No hablan de Cristo. Eso es peor todavía. Y muchas veces ahí está uno con la influencia, ¿va? Ahí está con la influencia. ¿Cuál es el consejo de la Escritura? Pueblo mío, huid de en medio de ellos. Huid. Buscar la verdad. Porque hoy en día, hermanos, eso está colmado de falsos. Y hay de por todos lados donde le ofrecen lo que la persona quiere, no lo que dice el Señor. Y hay de todo. Entonces Pablo escribe esta carta y primero está ratificando a la iglesia de Dios. Oiga, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. La iglesia de Dios. No la iglesia de Dios. Porque muchos se pueden llamar iglesia, pero que sean de Dios, pues es otra cosa. Pero dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A esa. Ahí nos vamos a ir dando cuenta que en esta carta Pablo abre su corazón de una manera amplia. Esta carta fue muy difícil de escribir, ya que tuvo que presentar sus credenciales como apóstol. Y usted sabe que este hombre era humilde. En esa humildad
fue muy difícil para él como un hombre humilde de Dios, que ahora le dice: yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Él nunca se andaba jactando, humilde el hombre. Pero tiene que hacerlo porque es necesario. Es necesario mencionarlo. ¿Para qué? También sabía que la mayoría de los creyentes en Corinto habían tomado sus palabras en su corazón, pero que también empezaban a madurar en su fe. Y él, la intención era confirmar la entrega que ellos habían hecho, porque él sabía que habían falsos ahí. Y como dije hace un momento, si estos comentaristas tienen razón, allá había alguien decidido porque lo habían cuestionado por su pecado, porque hasta lo habían expulsado por su pecado. Y como los seres humanos así somos, esto no se queda así, va. Este me las va a pagar porque me las paga. Ahí había alguien tocado de su corazón, dañado, con raíces de amargura, herido, golpeado, triturado, con malas intenciones. Entonces Pablo empieza la carta así, ratificando su apostolado. Y poco a poco vamos a ir viendo, hermanos, cómo y de qué manera lo va a hacer, con la intención de enseñarles a ellos que permanezcan firmes en la fe, que defiendan su fe, que tengan sus convicciones claras y definidas. Y no solamente para los hermanos de Corinto, ni solamente para los hermanos de Acaya. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, también para nosotros. Porque nosotros somos parte de la familia del Señor. Nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Nosotros somos especial tesoro para el Señor. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. O sea que nosotros somos personas sumamente importantes, tan importantes que valemos la sangre de Cristo, la que fue derramada en la cruz del Calvario. Y si eso es así, hay que defender. ¿Cómo va a creer que cualquier acampante va a venir y va a querernos influenciar para que renunciemos a nuestra fe? No. Cualquier disparado, dañado de su corazón, con raíces de amargura, con problemas en su corazón, va a venir. No. Bañémonos con aceite para que todas las cosas deslicen. Que mire que desliza. Que mire, desliza. Esa es la intención de Pablo, defender de las malas influencias. Nosotros tenemos que defendernos, hermanos, los unos con los otros, de las malas influencias. Si usted ve o escucha o ve a alguien que está hablando mal de la obra de Dios, agárrelo, póngalo de rodillas y dígale: reconcíliate o acepta a Cristo. Porque si el Señor te llega a agarrar, te va a dar. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. Entonces la intención de Pablo era ese: mantengámonos firmes, hermanos, y tengan cuidado con las malas influencias. Porque las malas influencias lo que quiere es alejarnos del Señor. Entonces, hermano, no permitamos. Sigamos adelante por lo que somos. No somos cualquier cosa, hermanos. Defendámonos. Perdónenme la expresión. Defendámonos como gato panza arriba. Sí. Defendamos la fe. Defendamos lo que Dios ha hecho por nosotros.
Que va a venir alguien tarantado, dañado y cargado de su corazón con raíces de amargura. Me va a venir a influir. No, hombre. Y lo primero que es eso, la cabeza. Le apuntan a la cabeza. Después continúa con la obra. Pisto aquí, pisto. Es más, todo lo que está aquí se va a quedar, hermano. Pronto viene el Señor. La final trompeta puede sonar hoy. Y nos vamos con Él. Y los resentidos y dañados de su corazón, hay que les quede todo. Oremos. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, por todo lo bueno, por todo lo especial que tú eres. Reconocemos, Señor, que tú sigues siendo maravilloso. Que a través de tu palabra